Nos ponemos en pie para leer el versículo que vamos a continuar desarrollando en esta semana, en este día, perdón. El libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 42. Hechos 2, 42. Que dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión uno con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Vamos a compartir esta última parte, el partimiento, perseveraban en las oraciones. Padre, a ti la gloria, a ti la honra, a ti nuestra adoración y nuestra alabanza. En esta mañana, Señor, reunidos en tu nombre, queremos ponernos delante de tu presencia, Dios, y que sea la misericordia tuya sosteniéndonos, y que sea, Señor, el poder de tu Santo Espíritu, Dios, fortaleciendo nuestros corazones. Examínanos, Dios, en esta mañana, y quita de nuestros corazones, de nuestra mente, de nuestro cuerpo, toda contaminación. Que la sangre poderosa de Cristo, Señor, nos lave y nos limpie, y podamos, Señor, estar en esta mañana agradables delante de ti, y que este tiempo de meditar tu palabra, Señor, sea un tiempo donde tu palabra se abra al entendimiento y al conocimiento de cada uno de los que estamos aquí y de aquellos que nos escuchan, y que tu gracia y tu favor y misericordia sea con cada uno de ellos, Dios. Te damos gracias, Padre, en este momento, y toda oposición del enemigo y toda obra de las tinieblas, Padre, sea sujeta a la autoridad de Cristo y sea echado fuera de este lugar, Padre, en el nombre de Jesús. A ti la gloria, Dios, y las gracias en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bien, vamos a tomar asiento, vamos a meditar en esta mañana. Hechos 2:42, la parte donde dice, siguiendo la secuencia de la primera palabra, perseveraban, en este caso, en las oraciones. ¿Okay? Vamos a hablar un poco del tema de la oración, de la importancia que tiene la oración, de lo necesario que se hace la oración para cada uno de nosotros, y que debería ser una forma de vida y una herramienta o un instrumento espiritual a usar continuamente, la oración. Alguien preguntó una vez: ¿qué puedo hacer para aprender a orar? Y la respuesta es muy sencilla: orar se aprende orando. Orar se aprende ejercitándose en esa oración, que no es otra cosa que conversar con Dios, hablar con Dios. Y la mejor forma de hablar con Dios es cuando alguien se acerca con entendimiento, con conocimiento, con fe, y abre su corazón a la presencia de Dios, abre su corazón para sincerarse, para exteriorizar lo que interiormente tiene y poderle manifestar a aquel ser único que existe, que tiene el poder para ayudarnos, para entendernos, para sostenernos y para bendecir nuestras vidas, que es Cristo Jesús. Amén. Así que en esta mañana, siguiendo la secuencia, dicen que una de las cosas que la primera iglesia hizo fue perseverar en la oración. Ellos habían entendido que sus fuerzas y el poder y lo que ellos necesitaban hacer venían de parte de Dios, y que la única forma de poder ejecutar aquello y tener éxito en este caminar espiritual era de la mano de Dios, pero en comunión con Dios. ¿Amén? Así que cuando de pronto utilizamos la oración que Dios nos ha enseñado y que nos ha dejado como un arma espiritual y una herramienta para comunicarnos con Él, pues cuando decidimos hacer esto es porque en principio creemos en Dios. Creemos que Dios está presente, creemos que Dios escucha lo que podemos decirle,
y creemos que Dios puede actuar en función a lo que le estamos diciendo. Por tanto, la oración es un arma de fe, porque hemos de hablar con alguien a quien no vemos. Hemos de contarle cosas a alguien que creemos que me está escuchando. He de creer que ese Dios que me escucha puede actuar a favor mío. Y todo esto es un principio de fe. Principio que tiene que ser desarrollado por cada uno de nosotros. Principio que cada uno de nosotros tiene que hacerlo. Claro, es importante que alguien ore por mí. Es importante saber que mucha gente ora por nosotros. Eso es bueno. Pero Dios quiere escuchar mi oración. Dios quiere escuchar mi sentir, mi pesar, mi alegría, mi tristeza. Él quiere escucharme. Y es necesario que cada uno de nosotros aprenda a relacionarse con Dios, aprenda a desarrollar esa amistad con Dios. Recordarán aquel momento donde Jesús le dijo a sus discípulos: les conviene que yo me vaya. Y quizás ellos se pueden preguntarse: pero ¿cómo me va a convenir que te vayas si estamos tan bien juntos? Si tan solamente te hablamos directamente y tú actúas, nos escuchas, ¿cómo me va a convenir que te vayas? No te voy a volver a ver. Y Jesús dijo: me conviene que yo me vaya, porque no estarán solos, yo les enviaré el Consolador. Si Jesús dijo que a los discípulos les convenía que Jesús se vaya y que ya no iba a estar su presencia física con ellos, sino la presencia del Espíritu de Dios, significa que la presencia del Espíritu de Dios suple y aún más la presencia propiamente de Cristo físicamente. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque el principio en el cual tenía que moverse esa primera iglesia era bajo el principio de la fe, principio que tiene que moverse también la última iglesia, bajo el principio de la fe. Y deberían creer en ellos deberían creer de que así como físicamente estaba Jesús con ellos, espiritualmente también iba a estar la presencia del Espíritu de Dios. Y así como ellos podían hablarle a Jesús y contarle a Jesús y experimentar en Jesús un trato directo, así también iba a ser con la presencia del Espíritu Santo. Y ese mismo principio tenemos que recoger nosotros como enseñanza primaria en este tema que estamos desarrollando en esta mañana. El tener la plena conciencia de la presencia de Dios. El tener la plena conciencia de que la presencia del Espíritu Santo está en nosotros, está con nosotros y está sobre nosotros. Amén. El Espíritu de Dios ha venido para ese fin, para estar con, para estar en y para estar sobre nosotros. Por tanto, esa presencia reemplaza y ayuda mucho a entender nuestro caminar de fe, dado que tenemos que tenerlo presente en nuestras vidas. Por tanto, el mismo principio que le fue enseñado a la primera iglesia, al decirle a Jesús: les conviene que me vaya, pues en verdad, entendámoslo desde este punto de vista. Jesús estaba aquí como hombre, y como hombre podía hacer solamente lo que un hombre puede hacer. Es decir, podía estar físicamente con algunos cerca o con algunos cerca, pero no podía estar en todo lugar y en todo tiempo. No obstante que era Dios, pero acá estaba actuando como hombre. Pero cuando Dios envía la presencia de su Espíritu está en todo lugar, con todos al mismo tiempo, de la misma manera. No está repartido por pedacitos, está toda la presencia de Dios en cada uno de sus hijos. Y por tanto lo tenemos cerca, lo puedo yo percibir y puedo relacionarme con ese mismo Dios. Y Él puede relacionarse conmigo. Hay un trato personal, hay un trato individual, pero también un trato corporativo. Y eso es lo que es importante entender cuando Jesús dijo: les conviene que yo me vaya, porque voy a estar con todos. Voy a tener un trato individual y preferencial con cada uno. No va a ser necesario que hagan cola esperando que yo los atienda. Yo puedo atenderla a todos en todo momento. Les conviene. Y eso es algo que tenemos que tenerlo presente: la presencia del Espíritu de Dios, la presencia de Dios en cada uno de nosotros. Amén. En todo tiempo, en todo lugar, en toda circunstancia, la presencia de Dios estará ahí.
y solamente tú tienes que invocar su nombre e inmediatamente estarás conectado con ese Dios. Donde te encuentres, como te encuentres. Y por eso que Él dijo, les conviene que me vaya. Amén. Amén. Entonces, cuando llegamos al punto de perseverar en la oración, es importante entender que ellos tenían conciencia de la presencia de Dios. Tenían a Dios en sus corazones. Pero no bastaba con ello. Había que conversar con ese Dios. Había que generar una dependencia con ese Dios. Había que desarrollar una intimidad con Dios. Y todo esto es posible a través de la oración. Todo esto es posible a través de la oración. Yo me relaciono con Dios a través de la oración. Puedo hacerlo en todo lugar, en todo tiempo, en toda forma. Puedo irme caminando por la calle y estar orando. Puedo estar cocinando en mi casa y estar orando. Puedo estar manejando mi moto, mi carro, o lo que fuere y estar orando. Puedo estar echado en mi cama y estar orando. Puedo estar de rodillas y estar orando. Puedo tener múltiples formas como yo estoy conectado con ese Dios. Y puedo percibir en cualquier posición y en cualquier circunstancia su presencia. Porque es real para nuestra vida. Y lo que Él quiere, y que entendió la primera iglesia, es que esto lo hacían continuamente. Perseveraban, eran constantes, eran persistentes en este principio. Algo que a veces los cristianos de nuestro tiempo como que lo han perdido. Cierto día conversaba con una persona que lo visitó y me dijo, vengo porque quiero reconciliarme con Dios. Y suena bonito escuchar eso, ¿verdad? Quiero reconciliarme con Dios. Y yo le digo, ¿y por qué no te has reconciliado? ¿Cuánto tiempo estás separado? Tengo 4 años apartado de Dios. ¿Y por qué no lo has hecho antes? No, yo quería venir a una iglesia, para en la iglesia reconciliarme con Dios. Entonces entendí algo que mucha gente no entiende. Piensan que la presencia de Dios está en el lugar donde nos reunimos. No, la presencia de Dios está en cualquier lugar. Yo no puedo esperar 4 años de mi vida para encontrar una iglesia y ahí recién reconciliarme con Dios, cuando puedo reconciliarme con Dios en cualquier lugar. No necesito un lugar físico, solo necesito una actitud del corazón. Solo necesito hacer una pausa y entender que Dios está en todo lugar y en todo tiempo. Y si de pronto yo conozco de Cristo desde hace 4 años atrás, pues sé que está en mi vida. Puedo estar apartado por muchas razones, pero hoy decido buscar de Dios. Y donde me encuentre, si estoy en un lugar privado, puedo arrodillarme y buscar de Dios. Puedo sentarme y buscar de Dios. Puedo irme a la playa, abrir mi corazón en medio del mar y hablando con Dios, como muchas veces yo lo he hecho. Pero no necesito un lugar físico para buscar de Dios. Cuando alguien piensa así, es porque todavía tiene en su mente quizás algunos conceptos religiosos. De pensar que Dios solamente está en la iglesia, ¿no? Y entro de puntitas porque no quiero incomodar la presencia de Dios. No es eso. No es eso. Este lugar, por ejemplo, puede ser un negocio, puede ser una casa, puede ser cualquier cosa. Pero se convierte en un lugar especial cuando nos reunimos en su nombre. Pero nos vamos de aquí y es un lugar. Es el lugar que nos acogió nada más. Cualquier lugar tú lo puedes transformar en un santuario para Dios. Porque te conecta con el Dios eterno, Dios se conecta contigo y se establece una relación espiritual muy fuerte que solamente es posible por el poder de Dios. Así que quitémonos de la mente ese concepto que a veces hay, que solamente en la iglesia yo puedo orar, solamente en la iglesia yo puedo levantar mis manos, solamente en la iglesia yo puedo sentir la presencia. No, hermanos, quitemos ese concepto religioso que algunos puedan tener y entendamos que Dios está con nosotros donde nos encontremos. Y así estés solito en el medio del desierto, Dios está contigo. Y ahí lo puedes invocar, y ahí lo puedes encontrar, y ahí puedes pasar tiempos hermosos en su presencia. Ahora, eso no significa que ya no necesito congregar. Por si acaso, el pastor ha dicho que entonces yo ya no voy. Bueno, ¿para qué voy a ir? Si Dios está conmigo y lo puedo encontrar en cualquier sitio.
ese no es el concepto ni tampoco es la orientación, sino es una precisión para que tengamos conciencia de su presencia. Pero si el Señor dijo en su palabra que no nos dejemos de congregar, que es importante congregar, es porque hay algo muy especial en congregar. Aprender a orar la comunión con nuestros hermanos. Entendí que la presencia de Dios está en todo lugar y también está en el tiempo, en el lugar que me reúno con los hermanos. Ahora estaré en la presencia de Dios y en la presencia de mis hermanos. Aprender otra etapa de la enseñanza, que es la comunión entre nosotros. ¿Ven? Entonces la iglesia primitiva había entendido que la oración era importante, había entendido que tenían que perseverar en ello, no podían desconectarse de Dios ni de la comunión con Dios a través de la oración. Sabían que tenían que ser constantes porque no solamente lo necesitaban para su vida espiritual, sino que eran conscientes de lo que enfrentaban en el mundo espiritual. Y esa es otra cosa que a veces perdemos percepción de la vida y nos olvidamos que enfrentamos un mundo espiritual, nos olvidamos que hay luchas en los aires, nos olvidamos que eso ejerce presión sobre nuestras vidas, nos olvidamos que eso a veces condiciona muchas cosas en nuestro actuar. Pero cuando tenemos conciencia de la presencia de Dios y entendemos que la oración nos ha sido dada para abrir, a correr esa cortina de tempestad que hay ahí y que la gracia de Dios descienda y haya un fluir entre la oración y la gracia, y esa interferencia que puede haber es quebrada a través de la oración, entonces yo entiendo que debo estar constantemente en oración. Amén. Amén. Seamos conscientes de eso. Hay toda una interferencia espiritual en los aires. Hay una lucha espiritual en los aires. Hay oposición a tu oración. Hay resistencia al favor de Dios. Todo eso se juega en los aires. Y estamos aquí en la tierra, expuestos a muchas cosas, pero desde aquí podemos orar. Y la oración quiebra esa oposición. La oración hace que ese favor de Dios venga a nuestras vidas. La oración hace que esas cosas que están ahí perturbando y que están condicionando muchas cosas aquí en la tierra sean quebradas y quitadas en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces la iglesia lo había entendido. Y cuando llegamos, por ejemplo, al capítulo 12 del libro de los Hechos, el capítulo 12 nos narra, tiene como título en algunas Biblias, dice Jacobo muerto y Pedro encarcelado. ¿Qué había pasado? Jacobo había sido muerto, uno de los discípulos, uno de los apóstoles de Jesús, había sido muerto, y ahora Pedro estaba encarcelado. O sea, Pedro era el siguiente difunto dentro de la lista de los apóstoles. Pedro estaba encarcelado. Y el versículo 5 dice, así que Pedro estaba custodiado, estamos Hechos 12:5, dice, Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Por qué hacían oración sin cesar? Porque ellos habían creído que Dios responde. Ellos habían creído que la oración es importante, porque ellos habían aprendido a perseverar en la oración. Ellos sabían que la oración mueve la mano de Dios, la oración quiebra toda artimaña del diablo, la oración derriba todo argumento del enemigo. Ellos lo sabían y por tanto dijeron, reunámonos en oración, vamos a orar, que Dios obre. Ya mataron a Jacobo, no nos pueden quitar a Pedro, vamos a orar. Y estaban orando insistentemente a Dios y Dios obró y trajo liberación para Pedro. Y cuando llegamos al versículo 12, entre el versículo 5 y el versículo 12 está el proceso de liberación de un ángel en la vida de Pedro, pero llegamos al 12 y dice, y habiendo considerado esto, ya habiendo salido Pedro, llegaron a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. O sea,
se habían concentrado para orar en la casa de la hermana María, que era la mamá de Juan Marcos. Ahí estaban orando. Ese Marcos es el autor del Evangelio de Marcos. Allí estaban orando insistentemente por la liberación de Pedro. Ellos cuando oraban, yo no sé si pidieron que envíen sus ángeles para que los saquen, yo no sé. Pero Dios actuó a través de un ángel, liberando a Pedro. Pero esto fue gracias a la oración. Amén. La oración que trae respuestas de parte de Dios. La oración hace que la mano de Dios se mueva. Y si algo nosotros necesitamos en este tiempo es orar, buscar de Dios. Porque la oración mueve corazones, mueve voluntades, quebranta argumentos del enemigo, derriba fortalezas del diablo. La oración es poderosa cuando los cristianos se juntan para orar. Amén. Gloria a Dios por ello. El mismo libro de los Hechos, el capítulo 6. Pasaje que tiene como título la elección de los 7 diáconos. ¿Qué contexto había ahí? Se había multiplicado la cantidad de los discípulos. Habían aumentado, eran miles los creyentes de aquel tiempo. Y ya los discípulos, pero los apóstoles, que eran 12, ya no se daban abasto para atender a toda la gente. Porque no solamente era predicarles, no solamente era orar por ellos, sino que también había que ver temas de administración, de comida, de sustento, de vestido, de coordinar cómo hacíamos con los niños huérfanos. Había todo un trabajo bien complicado y bien laborioso, y a ellos no se daban abasto. Y deciden nombrar a 7 diáconos, 7 personas que se encarguen de la administración de eso. ¿Por qué? Porque en el versículo 4 dice, en el 3 piden que busquen, y en el 4 dice, y nosotros, dicen los discípulos, persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. ¿Por qué? ¿Por qué dicen los apóstoles esto? Porque no es importante la parte administrativa de la iglesia. Sí es importante, sí es importantísimo, pero más importante que labores administrativas, y que es la función, digamos, de aquel que está administrando a los demás, es la oración y la palabra. Lo que estaban diciendo los apóstoles es: no podemos descuidarnos de la oración y de la palabra para estar ocupados en estas tareas. Encarguemos, hermanos, que se encarguen de esto, mientras nosotros no nos descuidamos de la oración y de la palabra. ¿Por qué? Porque si alguien se descuida de estos 2 fundamentos principales de la vida cristiana, se cae, queda expuesto, queda frágil, queda vulnerable a cualquier ataque espiritual. La oración y la palabra son 2 pilares que deben estar siempre sustentando nuestras vidas. Y ellos lo tenían claro y lo dejaron registrado para que nosotros entendamos que no podemos descuidarnos ni de la palabra ni de la oración. Amén. Por eso que tenemos separado un día nosotros. Los martes venimos para orar. Los viernes venimos para meditar en la palabra, para estudiar la palabra. Hemos añadido un día más por el momento, los días miércoles, que estamos estudiando un poco de evangelismo. Pero procuramos no soltarnos de esos 2 pilares: la oración y la palabra. La oración y la palabra. Y los domingos, como hoy, pues ayunamos. Entonces, procuramos que mantenernos consistentes, mantenernos constantes, procuramos perseverar en el consejo de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para estar saludables espiritualmente. Para poder sobrellevar todas estas situaciones que vivimos. Y para estar preparados para la pronta venida de Jesús. ¿Eh? Entonces, vamos entendiendo la importancia que hay detrás de esto. Pero como todo tiene su pero, y como todo tiene sus condiciones, vamos a ver unas cuantas cositas que son importantes no perder de vista, porque
este acto espiritual que todos debemos ejecutar en la mayor medida posible, tiene algunas condiciones que tenemos que tener en cuenta para que nuestras oraciones sean efectivas. ¿Amén? Porque orar es hablar con Dios, buscar de Dios, no importa la posición en la que te encuentres, te estás buscando de Dios. Pero Dios no quiere tanto el palabreo. Dios no quiere tanto que yo trate de convencerlo con mis oraciones, sin que antes no lo he convencido en mi vida diaria y en mi vida práctica. ¿Me entienden lo que quiero decir? Ese es como alguien que no se porta bien, pero que te palabrea y te habla y te habla. Esto es falta. No está 100% contigo, pero te habla para convencerte y así llevar la vida en paz. Ese tipo de personas también hay espiritualmente, y Dios no quiere ese tipo de personas, porque Él conoce la verdad en lo íntimo y Él sabe que el asunto no pasa por un palabreo. El asunto pasa por una vida auténtica, transparente, sincera delante de su presencia. Entonces vamos a ver qué cosas Dios nos aconseja que tenemos que tener en cuenta y evitarlas. Marcos, el capítulo 11, el Evangelio de Marcos, el capítulo 11, versículo 25 y 26. Marcos 11, 25 y 26. Dice en el 25: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra el mundo, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Y acá me está hablando de cierta situación donde yo he tenido problemas con alguien, un X que puede ser muy cercano o muy lejano de uno. He tenido problemas con alguien y no tengo la capacidad de perdonarle, o de pronto no hemos conversado o no nos hemos perdonado, ¿verdad? Y de pronto voy a la oración, y la oración tiene una cláusula muy especial. Cuando el Señor Jesús nos enseñó la oración del Padre Nuestro, hay una parte que dice: y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos, ¿verdad?, a nuestros deudores. ¿Qué es lo que estás diciendo en el momento de la oración? Es: Dios, perdóname de la misma manera que yo ya he perdonado a todos. Pero si de pronto llego al momento de la oración teniendo cosas pendientes de solucionar con algunas personas, teniendo en mi corazón falta de perdón, y yo voy a la oración y le agrego ayuno y me paso el día completo y añado y de rodillas con el rostro en el suelo y no tengo capacidad de perdonar, estoy perdiendo mi tiempo, porque a Dios no lo voy a convencer con todo lo que he hecho. Le añado lágrimas, hago un pozo de lágrimas ahí, pero si yo no he perdonado, si yo tengo cosas encontradas en mi corazón contra la gente y tengo un cúmulo de falta de perdón, Dios no me va a escuchar, Dios no me va a perdonar, porque está escrito: perdóname así como yo perdono. Entonces yo tengo primero que perdonar, primero liberarme de las faltas de perdón, dejar a un lado todo resentimiento y toda cosa que combate en mi corazón y que de repente ni siquiera lo he hablado, porque todo eso va a anular mis oraciones. La iglesia del primer siglo lo había entendido, porque el Señor Jesús se encargó de enseñarles a ellos: vosotros oraréis así. Y le enseñó cómo tenían que orar y qué elementos tenía que contener su oración. Y una de ellas es el perdón. Amén. Amén. Más aún cuando estamos hoy en un día de perdón.
tenemos que aprender a perdonar, pero también tenemos que aprender a no guardar nada en el corazón. ¿Me entienden? Porque toda cosa que guardemos en el corazón fuera del orden de Dios va a ser un obstáculo en mi vida. Amén. Primera observación. La segunda, vamos a buscarla en Primera de Pedro. La primera carta de Pedro. El capítulo, de seguro que ya lo saben de memoria, capítulo 3, versículo 7. Esto está en el contexto de un título que dice deberes conyugales. Para todos los que están casados y para todos los que están conviviendo. Porque tienen una pareja, tienen una relación conyugal. Que dicho sea de paso, es bueno regularizar eso delante de Dios para estar en paz. Primera de Pedro 3:7 dice: vosotros maridos, igualmente vivir con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Qué es lo que entorpece mis oraciones? ¿Qué es lo que hace que no sea efectiva mis oraciones? Algún problema que tuve. Acá le estoy hablando primero al esposo. Algún problema que tuvo el esposo o su esposa. Le está diciendo: ¿has tenido problemas con tu esposa? ¿La has tratado mal? ¿No has vivido con ella sabiamente? Porque hay que tener sabiduría para vivir con una mujer. Si somos necios, no podemos vivir con una mujer. Para Israel y para Jesús, que es ellos. Si son solteros y quieren mujer, pues primero tienen que saber que tienen que ser sabios. Porque si no, esa mujer lo va a conocer a golpes. Con las mujeres hay que vivir con sabiduría. Con las mujeres hay que tratarlas con delicadeza. Con las mujeres hay que procurar y aprender a saber dar honor, que no es fácil. Dicho sea de paso, no es fácil ser sabio, no es fácil dar honor a alguien, no es fácil tratar con delicadeza. Más aún cuando uno viene de quizás de un trasfondo torpe. Uno tiene que aprender. Porque esas cosas hacen daño a la mujer y originan que nuestras oraciones tengan estorbo. Así está escrita la palabra. Amén. Por tanto, si yo traté mal a mi esposa, hubo problemas y me voy a orar, estoy perdiendo mi tiempo. Porque mi oración va a estar totalmente estorbada. Yo necesito arreglar mis problemas. Después iré a orar. Pero primero es el consejo: anda, arregla tu problema. Anda, pide perdón. Anda, reconoce tus faltas. Y aunque esta palabra va dirigida para el varón, para el esposo, no está exenta la esposa del mismo principio. Porque los dos son uno espiritualmente. Y si la palabra va para uno, en relación a ese otro, también es para el otro en relación al otro. Por tanto, en las relaciones familiares, matrimoniales o conyugales, hay que tener doble cuidado. Hay doble carga. Porque no solamente tengo que cuidarme de mi relación con la gente, con los demás, sino que tengo que tener más cuidado con el esposo, con la esposa o con la pareja, porque eso puede ocasionar que mis oraciones se queden anuladas, trabadas. ¿Amén?
¿Se entiende? Entonces, por eso muchas veces no hay respuesta de parte de Dios. Muchas veces puede caer años y no hay respuesta de parte de Dios. ¿De qué estamos hablando? Directamente de relaciones interpersonales. Si yo tengo problemas con la gente y tengo problemas en mi casa de este tipo, mis oraciones van a ser anuladas. Mi búsqueda espiritual de Dios va a ser limitada. Voy a tener problemas. Necesito estar en paz con todos, necesito estar en paz en casa, necesito tener en armonía para yo también estar en armonía con Dios. Amén. Amén. Entonces tengámoslo presente y tengamos cuidado, porque ayunar es bueno, orar es bueno, pero si lo hacemos sin considerar esto, estamos simplemente haciendo una dieta y estamos desgastándonos hablando porque no llegan pero ni al techo. Entonces yo necesito sanar mi corazón, procurar estar en paz con todos, no guardar en mi corazón ni resentimiento, ni amarguras, ni falta de perdón, porque eso me limita, me trunca, me hace a un lado espiritualmente. Yo necesito estar en paz con Dios. Amén. Y procuremos no solamente hacerlo de un día, ¿no? Un día ya decido estar en paz con todo, voy, busco todo, pido perdón, arreglo mi corazón, hablo con Dios. Ya, hice todo eso, pero eso solamente es un día. Al día siguiente vuelvo a lo mismo de antes. No, es todos los días. Todos los días. Por eso es que la palabra dice, y perseveraban en la oración. Yo debo perseverar constantemente en la oración, pero tengo que entender y tener en cuenta que también tengo que perseverar en cuidar mi corazón. No hacer colecciones de ofensas en mi vida, en estar en paz con todos y en perdonar a todos. Amén. Pero ¿cuánto no se puede? Sí se puede. Sí se puede. Sí se puede en todas partes, sí se puede. ¿Por qué? Porque está escrito. Si no fuera cierto eso, entonces tuviéramos un tremendo impedimento para practicar la oración del Padre Nuestro. O sea, no habría perdón para mí. Pero sí hay perdón para nosotros. Pero muchas veces ese perdón está condicionado porque yo perdone a aquel que me ofendió. Amén. Entonces vamos claro, ¿verdad? La oración es importante, sí, pero hay dos condiciones muy fuertes ahí. Muy fuertes que tenemos que tenerlas presentes siempre. Siempre. El Salmo número 5. El Salmo número 5, los versículos 1 y 2. El Salmo número 5, versículos 1 y 2, nos dice: escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Miren, ¿por qué necesito este versículo? O estos dos versículos. Porque nosotros enfrentamos a un mundo que algunos no creen en Dios, otros creen en Dios, pero no es el Dios en quien creemos nosotros, porque utilizan otras formas, otros nombres y hay otro tipo de relación en eso. Que cuando descubrimos todo esto y lo contrastamos con la fe que nosotros tenemos, nos damos cuenta que hay una gran diferencia y hay algo que nos diferencia. Es el nombre de Jesús. Amén. Y vamos a entender por la palabra que el nombre de Jesús está relacionado directamente y únicamente con el único Dios que existe, el Dios de la Biblia. Amén. Entonces, cuando leemos este salmo, que lo escribe David, dice: escucha, oh Jehová, o Yahvé, o Yah, como quieran llamarle, que son mis palabras equivalentes. Escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío.
porque a ti oraré. O sea, mi oración va dirigida al Padre eterno, al Dios de la Biblia. A ti oro, a ti invoco. Porque de pronto nos vamos a encontrar con mucha gente que dice, yo creo en Dios. Sí, pero es budista. Yo creo en Dios, pero es musulmán. Yo creo en Dios, pero es testigo. Y tiene muchos ingredientes ahí. Pero lo correcto es, yo oro al Dios de la Biblia y lo hago en el nombre que me ha sido dado, es el nombre de Jesús. ¿Me entienden? Entonces yo tengo una dirección, tengo un sentido y tengo los elementos necesarios para entrar y conectarme correctamente con ese Dios, al Padre, y en el nombre que nos ha sido dado, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, cuando vemos esta forma que David está orando, David se está conectando con el Padre. Claro, David no tenía el nombre todavía de Jesús, pero nos deja claro que la oración es al Padre, y Jesús lo reafirma: vosotros oraréis así, Padre nuestro, y lo dice nuestro porque Él se incluye. No dice Padre mío, no dice Padre nuestro, que nosotros oraremos así, y eleva la oración al Padre, porque al Padre dirigida la oración, pero en el nombre de Jesús. ¿Ok? Entonces, eso es como una precisión para tenerlo claro. Sin embargo, cuando llegamos al capítulo 15 del libro de Proverbios, el versículo 29, nos encontramos con otra precisión que es importante tener en cuenta. Proverbios 15, 29, dice la palabra: Jehová está lejos de los impíos, pero Él oye la oración de los justos. Miren qué tremendo esto. El Señor está lejos de los impíos. ¿Quién es un impío? ¿Quién es un impío? Alguien que procede impiamente, alguien que practica la impiedad, alguien que practica la maldad, alguien que no ha sido aún perdonado de sus culpas, alguien que está viviendo de espaldas a Dios, alguien que no ha conocido aún a Cristo. Yo lo considero un impío. ¿Y quién es el justo? El justo es aquel que ha alcanzado la justificación. Aunque la palabra dice que no hay justo ni siquiera uno, pero sabemos que el único justo es Cristo, y a través de la obra de Cristo, todo hombre y mujer que se ha arrepentido de su pecado, que ha nacido de nuevo, ha alcanzado la justificación. Es decir, ha alcanzado el ser declarado por Dios sin culpa. ¿Ok? Entonces, hecha esa precisión de una persona que no conoce a Dios y de una persona que conoce a Dios, de un impío y de un justo, dice la palabra: Dios está lejos de los impíos, pero oye la oración del justo. ¿Por qué la oración del justo? Porque la oración va dirigida en el nombre del justo de los justos. Porque tú dices Padre y lanzas todo el rollo, te lo pido en el nombre. No es en mi nombre, es en el nombre de Jesús. Entonces tu oración es: empaquetas esa carpeta y lo envías en el nombre de Jesús. Cuando llega al cielo, llega ese email, llega al cielo, llega mensaje de Jesús. Pero abre el Señor el paquete y se encuentra que es de la hermana tal, que está orando abajo. Y Jesús, que está al costado para interceder, dice: Señor, por si acaso, yo avalo ese pedido. ¿Por qué? Porque yo he muerto por él. ¿Me entienden? La labor de Jesús es una constante intercesión y mediación por nosotros. Así dice la Biblia. Él está constantemente intercediendo, constantemente abogando y mediando entre el eterno Dios y santo y nosotros aún pecadores en esta tierra. Y cuando levantamos la oración en el nombre de Jesús, entonces esa oración llega
y a la vez el Señor intercede por nosotros ahí. Y tenemos seguridad de que hay que llegar en el Padre. Ahora, a veces armamos el paquete sin considerar esas dos observaciones. Llega, pero regresa, porque no cumple el requisito de hacerlo sin culpa. ¿Me entienden? Entonces, vamos teniendo en cuenta estas cosas que son importantes y determinantes en nuestras vidas. Esas oraciones que llegan a la presencia de Dios, por si acaso, no se pierden en el tiempo. No es que llegó, ya Dios escuchó, ya, bótalo al reciclador. No. Dios nos va juntando. Apocalipsis dice, capítulo 5, dice que Dios tiene una copa, donde se junta, una copa de oro, donde se juntan las oraciones de todos los ángeles. O sea, tus oraciones van a ese lugar. No le estoy exagerando, yo tengo Apocalipsis capítulo 5, búsquelo porque vi unos ojos medio raros que se abrieron por ahí. Apocalipsis capítulo 5. Versículo 8. Dice, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso. Ahí está, que son las oraciones de los ángeles. Ahí está. Tu oración no va a la papelera, no, va a una copa. Dios junta tus oraciones. Dios no es un desmemoriado, la tiene todas presentes. Todo lo registra, todo lo tiene cuidado, todo lo tiene presente. Y estas suben a la presencia de Dios como un incienso, ¿no? Como un perfume agradable. Por eso es importante las oraciones, no es en vano las oraciones. Bien, nos vamos al capítulo 5 del libro de Santiago. Capítulo 5 de Santiago. Tres consejos importantes relacionados con la oración. Versículo 13 dice, 5:13, dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Pregunta. Santiago escribió esto de parte de Dios y registró esta palabra. ¿Está alguno entre vosotros afligido? ¿Te sientes afligido? ¿Te sientes que el peso que estás llevando es tan fuerte? No tienes paz, estás intranquilo, estás preocupado, no sabes qué hacer, estás a punto de cortarte las venas, estás buscando un lugar más alto del pom para aventarte, quieres tirarte al primer interprovincial que pase por la Panamericana. O sea, hay casos de esos, hay casos de esos. No digo que sea el caso de ustedes, pero hay casos de esos, que la persona ya no sabe qué hacer, quiere hasta matarse por la magnitud de la presión y de los problemas que tiene. Y Santiago pregunta acá, ¿está alguno de vosotros afligido? Termina la pregunta y dice, haga oración, ponte a orar. ¿Tienes problemas? Ponte a orar. ¿Estás preocupado? Ponte a orar, habla con Dios. ¿Por qué sigues cargando tremendo peso sin haberle dicho a Dios tu problema? Aprende a hablar con Él, aprende a tener confianza con Él, aprende a tener comunión con Él, aprende a tener dependencia con Él. No enfrentes la vida solo, no enfrentes los problemas solo, no te cargues solo con los problemas, aprende a descansar en Él. Recuerda que Él dijo, venid a mí, los cargados y trabajados, que yo les haré descansar. O sea, tráeme tu paquete, tráemelo, yo te voy a dar descanso, yo te voy a enseñar. Dice,
cómo puedes manejar los problemas. Yo te voy a dar solución a tus problemas. Ven a mí. Yo te doy descanso. Entonces, ¿qué es lo que recomienda cuando tengamos problemas? La oración. Y la pregunta es, ¿quién de nosotros no tiene problemas? Todos. Uno más que otros, todos. Y el que tenga más problemas es el que debe orar más. No es el que debe quejarse más, no es el que debe dar más lástima, sino el que debe orar más. A mayor intensidad de tus problemas, mayor debe ser tu intensidad en oración. Pregunto, ¿lo hacemos? ¿O hacemos la más fácil? Me siento en mi cama y te pienso, ¿qué tiene? Tengo problemas. Como que pensar, como que esforzarse en algo humano va a ser la solución al problema. Hay problemas que no encontramos solución. Hay problemas que sobrepasan nuestras capacidades. No damos más. Es demasiado grande ese problema para nosotros, pero para Dios no. Por eso que dicen, ven, tráeme tu problema. Yo tengo cuidado de ti. No tengas problemas, yo te estoy cuidando. Estoy permitiendo que venga eso a tu vida para que recuerdes quién soy yo, para que te demuestre quién soy yo. Así que los problemas son oportunidades para conocer la voluntad de Dios, el poder de Dios, el favor de Dios, la presencia de Dios. Que si a veces no lo descubrimos en nuestras vidas, es porque no estamos buscando de Dios. Entonces tenemos que aprender eso. La iglesia primitiva lo tuvo que aprender, porque imagínense, con toda la persecución, muerte, cárceles y todo lo que hubo en su tiempo, ellos tenían que estar muy conectados con Dios, porque solamente de Él venían las fuerzas, de Él venía la solución, de Él venían los recursos. Y nos deja a nosotros esta importancia de la perseverancia en la oración, que cuando de pronto experimentemos momentos de aflicción, de problemas, de necesidades, de angustias, pues recurramos a la oración. Amén. Amén. Bien, versículo 15 del mismo pasaje. Que para entenderlo leemos mejor el 14. Dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Dice, llame a los ancianos de la iglesia, no a los más viejitos, ¿no? A los que tienen cierta madurez espiritual, no de vejez. Y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo. ¿Qué media aquí? La oración. ¿En qué escenario? Enfermedad. ¿Está alguien enfermo? Comuniquen para que oren. Y si es necesario, vayan al lugar y oren y únjanlo con aceite, porque así está escrito. Y Dios obrará sanidad. Orará por la oración de fe. De fe aquel que cree que Dios puede orar, y de fe de aquel que ora que Dios sabe que puede orar. Hay fe de por medio. Pero ¿qué recomienda en momentos de enfermedad? Recomienda oración. Recomienda apoyo espiritual en oración. Recomienda visitar al enfermo para orar por ellos. Y eso es algo que debemos tenerlo presente. Porque si alguien lo tiene presente y lo pide, es porque lo cree. Y si pide que se haga lo que la palabra dice y se hace la palabra, Dios va a obrar, porque estamos haciendo conforme a su palabra. Por tanto, tenemos a un Dios que no solamente nos cura cosas espirituales, sino también cosas físicas. Amén. Amén. Tenemos médico gratis y medicina también. El médico es Él y la medicina es su palabra. Amén. Versículo 16 del mismo Santiago dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros
y orar unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿A qué nos lleva ahora? A las oraciones que podemos compartir con alguien. Orar unos por otros. ¿Será importante orar? La verdad que sí. Pero si me pide orar uno por otro, yo tengo que conseguirme mi parejita de oración, con quien yo voy a conversar, con quien yo voy a abrir mi corazón, con quien le voy a decir, hermana o hermano, tengo problemas, tengo estas luchas, tengo necesidades, no sé qué hacer, apóyame en oración, te comparto mi carga. Y esa persona, que tiene que ser una persona con cierta madurez espiritual, no para que escuche y después va a decir, la hermana, no, pero el hermano, no, ese tipo de actitudes no, sino alguien que sea maduro, que te sepa escuchar, que pueda hablar por ti y que te pueda compartir contigo también eso, porque eso es la enseñanza que está acá. ¿Que es importante? Sí es importante. ¿Que es necesario? Es necesario. ¿Por qué? Porque esto consolida las relaciones de fe. Lo cual implica que la vida cristiana no es para vivirla sola. Si es cierta esta palabra, yo tengo que vivir en comunidad. Yo tengo que aprender a desarrollar eso. Ahora, ¿dónde lo desarrollo? En tu comunidad espiritual, entre nosotros. Tenemos que aprender a desarrollar esto, a orar unos por otros, a apoyarnos en oración, a ser solidarios, a cargar el corazón con el sentir y el problema de otra persona. Es necesario. Amén. Amén. Ahora, ¿a través de qué? De la oración. ¿Qué? ¿Una sola vez? No, siempre, siempre. Si alguna ocupación tiene la iglesia, es la oración, aparte de la predicación. La oración es fundamental y es una de las tareas que nos corresponde como iglesia y como creyentes hacer. Amén. Amén. El libro de Romanos, el capítulo 12, Romanos 12, versículo 12. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. En otras palabras, sinónima de perseverantes, persistentes, insistentes en la oración. Si algo vemos que se repite, es la perseverancia y la persistencia en la oración, como algo fundamental y como un principio de vida. Amén. El libro de Efesios, el capítulo 6, que algún día llegaremos a ese versículo. 6, versículo 18. Efesios 6, 18. Dice la palabra, orando en todo tiempo. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, y velando en ello con toda perseverancia. Ahí me paro un ratito. ¿Se dan cuenta que se repite? ¿Se dan cuenta que es importantísimo tener tiempo de oración y tener una vida de oración? ¿Se dan cuenta? Pero a la vez que nos damos cuenta, nos vamos a dar cuenta de algo. Y ustedes van a darle la razón ahí donde están. Que la oración es una de las cosas que más resiste nuestra carne. Y la que más resiste el enemigo. Por tanto, algo que parece muy sencillo de hacer, a veces se convierte en muy difícil de hacer. Sobre todo de hacerlo constantemente, de hacerlo persistentemente y de hacerlo de la manera que está consagrada la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque a nuestra naturaleza humana no le gusta orar.
A nuestra carne no le gusta orar. A los apóstoles no les gustaba orar. ¿Se acuerdan de Jesús en Getsemaní? Muchachos, me acompañan. Jesús estaba, pero en unas luchas terribles. Estaba a horas de ser llevado a juicio y luego al sacrificio. Él estaba luchando, él sabía que el tiempo se le acababa. Le dice a sus discípulos: acompáñenme, vamos. Espérenme acá, pónganse a orar, ahorita vengo. Y él se fue más allá a orar. Regresó durmiendo. Oiga, ustedes no me están apoyando. Los traje para que me apoyen, no para que duerman, sino para que oren. Se despertaron de su sueño, el Señor los vuelve a dejar, se vuelve a ir a orar, regresa y los encuentra nuevamente durmiendo. Y el Señor dice: oráis para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y eso es nuestra experiencia. Sabemos que tenemos que orar un ratito más. Un ratito más y cuando te das cuenta amaneció. El Señor te pasó la voz, pero a veces nosotros nos resistimos. Vamos a orar. No, que la hermana tan ore porque es y yo ya quiero irme. ¿No? Porque no quiero orar. Pero si yo quisiera orar no tendría ese problema. Es que mi carne se está resistiendo. Tengo problemas. No tengo costumbre de repente de orar. De repente solamente me acostumbré a una oración de 2 minutos. Gracias, Señor, por el alimento que pedí, lo bendigo, en nombre de Jesús, amén. Wow. Pero después yo no oro. Entonces yo necesito entender de que va a haber oposición en esta tarea. Mi carne es débil. Mi carne no es de oración. Lo que es de oración es el espíritu. Y vamos a descubrir en esta tarea espiritual quién realmente está predominando en nuestras vidas. Ahí nomás, en ese simple ejemplo nos vamos a dar cuenta quién predomina en nuestros corazones. ¿Predomina mi carne o predomina el espíritu? ¿Me entienden? Si no tenemos una vida fuerte y constante de oración, predomina mi carne. Y mi carne va a ser la primera opositora a mis tiempos de oración. Me voy a dormir, voy a tener pereza, voy a sentirme cansado, voy a buscar cualquier otro tipo de actividad, menos entrar a mis tiempos de oración. ¿Me entienden? Cuando los tiempos de oración son lo que yo necesito. Porque lo que necesito es matar mi carne, doblegar mi naturaleza humana, someterla en el espíritu para que sea el espíritu de Dios lo que esté fluyendo en mi vida y no mi carne. Esa es una de las luchas que vamos a enfrentar constantemente. Así que tenemos que ver en el Señor la forma, la mejor forma que encontremos, pero que no nos descuidemos de la oración. Por ejemplo, a mí me decían: si yo quiero orar, pero no puedo arrodillarme, no aguanto, me duele todo, así que mejor yo no oro. Si te duelen las rodillas, camina, siéntate, tírate, pero ora. Necesitamos orar. Hoy ya tenemos el ayuno porque vamos a orar. Y vamos a orar. Porque entendemos la oración no solamente como un acto de que cierro los ojos y estoy ahí, porque así me voy a quedar dormido. Van a decir amén y yo voy a seguir así. Se van a ir y yo voy a quedar ahí durmiendo. No, la oración, aun cuando otra persona está orando, yo tengo que estar activamente apoyando, activamente orando y siendo parte de aquello que se está haciendo o diciendo, porque si no, me voy a desconectar. Necesito engancharme en la oración, necesito meterme en la oración
Y si de pronto acá oramos algunos sentados, otros caminando, pues cualquier posición, pero tienes que estar conectado a la cosa de Dios. Solamente así, a través de ese ejercicio espiritual, porque ese ejercicio espiritual, la oración, vamos a adquirir la musculatura espiritual que necesitamos para enfrentar el mundo espiritual. Si los que practican algún tipo de deporte tienen que ejercitarse para ser mejores, tienen que entrenar para ser mejores. Ahora el cristiano tiene también que entrenar a través de la oración. Su ejercicio espiritual de mañana entra su oración, de la tarde también su oración, su disciplina, sus horarios. La iglesia primitiva tenía sus horarios de oración. Tú lees Hechos 3:1 y vas a encontrar de que a la hora de la oración, la hora novena, se iban al templo a orar. ¿Cuál era la hora novena? A las 3 de la tarde. Era su tiempo separado de oración. Tengo mi tiempo de oración, lo separo. Escoge el horario que quieras. 3 de la mañana, 4 de la mañana, 5 de la mañana, 6 de la mañana, o sea, a la hora que quieras, al mediodía, en la noche, pero hay que tener un espacio, un tiempo, un lugar para buscar a Dios. Amén. Entonces, Pablo aconseja aquí en Efesios 6:18, dice, orando de vez en cuando, ¿no? Orando en todo tiempo, en todo tiempo. Mire, yo tuve la oportunidad de conocer a ella allá por los años 87 más o menos. Y si algo a mí me impactó de su manera de ser, que no solamente él decía que se ore, no solamente escribió un libro acerca de la oración, sino que en verdad sí oraba. Y sí oraba de esa manera, en todo tiempo. ¿Por qué le digo? Porque cuando yo lo conocí en una circunstancia que el hermano que estaba encargado de la organización de ese evento evangelístico me dijo, varón, apóyame. Ya, está bien. Quédate acá, me dijo, que no entre nadie. ¿Pero por qué? No, que ahí está orando de un llave. Entonces, él estaba ahí y en los pocos momentos que yo pude entrar y los pocos momentos que pude hablar, él interrumpía su momento de oración. O sea, yo le hablaba, conversábamos, dejaba de hablarle y él seguía orando. Le hablaba, me respondía, cortaba nuestra comunicación y él seguía orando. O sea, momento libre que tenía en su mente, él estaba en constante oración. Como dice acá, orando en todo tiempo. O sea, conectado con Dios. Porque es necesario mantener ese tipo de comunión. Si tu mente la dejas libre, vas a pensar cosas extrañas. Si tus ojos están libres, vas a estar mirando cosas extrañas. Vas a estar tu pensamiento vagando y no estás conectado con Dios. El enemigo se aprovecha de esos vacíos para ponerte pensamientos extraños, para hacerte ver cosas que no debes ver, para pensar cosas que no debes pensar, porque tu mente está limpia, está desconectada, está vagando. Está pensando en la musaraña, como dicen por ahí. Pero si estás aprovechando tus espacios libres, que no haces nada, ponte a orar. Ponte a hablar con Dios. Conéctate con Él. Y no tendrás espacios libres y todo espacio será cubierto por la presencia de Dios. Ahora, esto es una práctica que debemos aprender a hacer. Pablo dice acá, orando en todo tiempo, con oración y súplica en el Espíritu, velando en ello y con toda perseverancia. O sea, no puedes descuidarte de una constante vida de oración. Y súplica por todos los santos. Luego dice, y por mí, y él pide oración también por su vida y por su ministerio. ¿Qué significa eso? Que la vida del cristiano debe ser una constante vida de oración. ¿Amén? No solamente oramos aquí, ora también en tu casa. Si te vas en el micro, tienes tiempo para orar. Con hasta en Lima, 2 horas. Tienes 2 horas de oración si agarras asiento. Yo no puedo orar con hablando con los ojos abiertos, cierro los ojos.
Pero los que van en micro tienen una ventaja. Los que van en moto, me imagino que ya han aprendido la oración, porque acá manejan, pero como para ir orando todo el camino, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tratamos de decir? Que la iglesia primitiva aprendió, y la palabra nos desafía a una constante vida de oración. Entonces concluimos este tema de Hechos 2:42. Perseveraban en qué? En la palabra. Perseveraban en la oración. Perseveraban en la comunión. Y también perseveraban en el partimiento del pan. Que dicho sea de paso, el día de hoy estaba rica esa ají de gallina, o de pollo, no sé, pero era ají de algo, estaba rico. Las hermanas llevaron a la práctica pues un tiempo de, bueno, no fue partir el pan, pero fue partir la papa, porque fue una ají de ella. Así que una bendición, hermanos, que haya ese tipo de motivaciones personales, esas iniciativas de poder compartir, y que dicho sea de paso tuvieron que apagar la luz para poder irnos porque nadie quería irse. Eso es lo que trae esos tiempos de comunión, y es importante que cada quien ponga su granito de colaboración, digamos, de iniciativa, y podamos mantener eso en el tiempo. Amén. Entonces, ¿es importante la oración? Es importante. ¿Vamos a orar? No, vamos a orar. Pero recuerden, hay dos elementos muy importantes a tomar en cuenta. Entre ellos, cuidar el corazón. Bien, nos ponemos en pie para darle gracias a Dios. Bendito Dios y Padre nuestro, a ti, Señor, sea toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Te bendecimos y te adoramos, Dios. Gracias, Señor, por esta palabra, Señor, que hemos ido meditando en esta mañana. Señor, la importancia, la necesidad, no solamente de orar, sino de ser constantes, de ser persistentes, de perseverar, Señor, en este consejo, de esta palabra y de estas herramientas espirituales que tú nos das para buscar de tu rostro, para permanecer firmes en tu palabra, para poder avanzar en el tiempo, para poder desbaratar las obras del maligno, Dios. Señor, ayúdanos en esta tarea. Levanta, Padre, en esta casa hombres y mujeres de oración, indistintamente en la edad que tengan. Levántalos, capacítalos, llénanos, Dios, de tu presencia, a fin de que podamos ser de aquellos que hacen vallado, de aquellos que interceden, de aquellos que claman, de aquellos que buscan de tu rostro, Señor. A ti la gloria en este día, Padre, por siempre, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.